Buenas, ¿qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y venimos buscando problemas. En este caso contra Ultron. Ultron, el tercer villano que nos venía en la caja base y que es el primero que nos traía una mecánica especial, una mecánica original, una mecánica distinta en base a los otros dos, que al fin y al cabo el Rhino no tiene ninguna mecánica especial, es el villano tutorial, simplemente se dedica a golpear, ejecutar el plan, cartas de encuentro sencillitas. En cuanto a Klaw, lo único especial es que utiliza dos cartas de aumento en sus ataques, pero por lo demás sigue teniendo unas mecánicas similares al grueso de la mayoría de villanos, pero Ultron nos traía ya una situación especial, una mecánica especial, y es sus drones, sus esbirros drones. Los esbirros drones consisten simplemente en que tú tienes tu mazo de héroe y hay distintas mecánicas dentro del escenario que nos obliga a coger una carta de nuestro mazo y ponerla enfrentada a nosotros como si fuera un esbirro dron. Simplemente voy haciendo este avance de los esbirros dron porque los vamos a ver bastante a menudo durante todo este vídeo. De modo que simplemente cada vez que hagamos referencia a un esbirro dron vamos a coger una carta de nuestro mazo de encuentros, la ponemos aquí delante y esto simplemente es un esbirro dron. Es un esbirro, una carta de esbirro como puede ser cualquier otra carta de esbirro y tiene el rasgo dron. Se le pone el rasgo dron. Vamos a ver dentro de muy poco en qué consisten estos esbirros dron. Una vez explicado esto, vamos a empezar a analizar a nuestro villano. Tenemos a Ultron en la etapa 1 con 1 de planificación, con 2 de ataque, con 17 de vida, empieza con una vida bastante alta y tiene una respuesta obligada. Después de que Ultron te ataque, elige entre colocar una de amenaza sobre el plan principal o bien poner en juego la primera carta de tu mazo enfrentada a ti boca abajo como un esbirro dron. Aquí tenemos ya la primera ocasión en la que vemos esto de colocar un dron. Una vez que Ultron nos ataca, después de que se haya producido el ataque, podemos elegir, ponemos una de amenaza en el plan principal o sacamos un dron. Hay que tener en cuenta que cuando Ultron te ataca en su ataque normal dentro de la fase del villano, primero ataca el villano y luego atacan los esbirros. Si tú tomas la decisión de atacar, de poner un dron tras el ataque de Ultron, ahora es el momento en el que se activan los esbirros, por lo tanto este dron que acaba de salir te haría un ataque también, porque es un ataque como un esbirro como cualquier otro. En la etapa 2 de Ultron vemos que sube una de planificación, ahora ya no planifica de 1 sino de 2, sigue teniendo 2 de ataque, ahora ya sube hasta 22 de vida, sube bastante la vida de Ultron en la etapa 1 a la etapa 2. Y ahora ya no tiene una respuesta obligada, ahora tiene una interrupción obligada, que dice que cuando Ultron te ataque, pone en juego la primera carta de tu mazo enfrentada a ti boca abajo como un esbirro dron. Ahora ya no podemos elegir, ahora ya tenemos que poner el dron sí o sí, no podemos decidir poner amenaza como es en la etapa 1, simplemente tenemos que sacar el dron. Y además dice hasta el final de este ataque, Ultron recibe +1 de ataque por cada esbirro dron que esté enfrentado a ti, es decir, este 2 de ataque porque esto es una interrupción, entonces en el momento en que comienza el ataque se saca el dron. Aquí era después del ataque, en la etapa 1 termina el ataque, ya nos hemos hecho el daño, lo que haya procedido y entonces tenemos que sacar el dron si queremos el dron en vez de poner la amenaza. Aquí antes de que se saquen siquiera las cartas de aumento, ya estamos poniendo el dron delante y no podemos elegir no hacerlo. Y además, hasta el final de este ataque, Ultron recibe +1 de ataque por cada esbirro dron que esté enfrentado a ti, por lo tanto, este 2 es falso, porque siempre va a tener mínimo un esbirro dron. Por lo tanto, va a ser mínimo de 3 este ataque de Ultron, y si nos ha quedado algún dron anteriormente por cualquier otra situación, pues más ataque que va a tener Ultron para este ataque. En cuanto a la etapa 3 de Ultron, mantiene las 2 de planificación y ahora ataca de 4. En cuanto a la vida, sube a 27. Tiene una escalada de vida de la etapa 1 a la 2 y de la 2 a la 3 muy importante. De hecho, desde la 1 a la 3 estamos hablando de 10 puntos de vida. Hay villanos que tienen como vida total tan solo un poco más que eso. Hemos dicho que el ataque ahora es de 4, o sea, ataca muy pero que muy duro, pero ahora ya no tiene ni respuesta ni interrupción.
tiene una capacidad constante que dice que cada esbirro dron recibe +1 de ataque y +1 de vida. Y Ultron no puede sufrir daño mientras haya en juego un esbirro dron. Bueno, pues ya los drones no van a amplificar el ataque de Ultron, pero van a impedir que le hagamos daño a Ultron. Además, van a atacar de +1 y van a tener +1 de vida. Y lo dicho, hasta que no derrotemos a todos los drones no vamos a poder siquiera tocar a Ultron. Y además tiene una capacidad de cuando se muestre esta carta que dice: busca el plan secundario, la directriz de Ultron en el mazo de encuentros y en su pila de descartes y muéstralo. Vale, vamos a ver dentro de un poquito en qué consiste este plan secundario. Lo que vamos a ver ahora son los planes principales. Tenemos la etapa 1 del plan principal, en el que pues nos dice lo habitual, que pues, tenemos que poner a Ultron 1 y 2, 2 y 3 para experto, y que tenemos que añadir los conjuntos de encuentros normal y de Ultron y un conjuntos de encuentro modular, y nos recomiendan civiles en peligro, que lo vamos a ver también después de ver a Ultron. Y en su preparación nos dice: pone en juego la carta de entorno drones de Ultron. Vale, esto lo vamos a ver ya mismo porque es muy importante. Hemos estado hablando de los drones, de los esbirros drones, y que, por ejemplo, en la etapa 3 ganan +1 de ataque y +1 de vida. Bueno, pues tenemos aquí el entorno drones de Ultron. Esto va a ser, digamos, el que aplique toda la mecánica del escenario, porque nos dice que cada esbirro dron que esté enfrentado boca abajo a un jugador tiene una planificación básica de 1, un ataque básico de 1 y una vida de 1. Es decir, cuando nosotros tengamos aquí a un esbirro dron, va a ser un esbirro que tenga una de planificación, una de ataque y una de vida. En el momento en que estemos en la etapa 3, ya va a ser una de planificación, 2 de ataque y 2 de vida. Recordamos que estos nos atacan, son esbirros normales y corrientes, y para poder pegar a Ultron 3 vamos a tener que derrotar a todos, y ya no van a tener una de vida como hasta entonces, sino 2 de vida. Y además dice: respuesta obligada: después de que un esbirro dron que esté boca abajo sea derrotado, coloca esa carta en la pila de descartes de su propietario. Bueno, pues simplemente que como estos son esbirros, generalmente cuando tú derrotas un esbirro, pues llevas la carta de esbirro, la carta de encuentros de esbirro al mazo de encuentros del villano. En este caso, como es una carta nuestra, pues vuelve a nuestro descarte. Ojo, porque esta carta, este esbirro ha salido de nuestro mazo. Ha venido aquí a la mesa boca abajo, se ha convertido en un dron, ha hecho lo que haya tenido que hacer, lo hemos derrotado y va al descarte. Sobre todo durante la primera vuelta de mazo, esto va a afectar mucho a nuestro montaje de mesa, porque esto puede haber sido una de nuestras mejoras o de nuestros apoyos necesarios para poder utilizar bien nuestra mecánica de héroe. Y si nos lo ha cogido como un esbirro dron y luego se ha ido al descarte, vamos a tener que esperar a que se vuelva a ciclar nuestro mazo para tener una nueva oportunidad de poder bajarla. Esta mecánica de los drones va a ralentizar mucho nuestro montaje de mesa. Si le damos la vuelta al plan principal, a la etapa 1, pasamos a la 1B y vemos que tiene un umbral ridículo, tiene un umbral de 3, al menos comienza vacío, y avanza de 1 en 1. Y además dice: cuando se muestre esta carta, cada jugador pone en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada a él como un esbirro dron. Es decir, nosotros ya vamos a empezar la partida con un dron enfrentado. En el momento en que se coloca el plan 1B en juego, ya sacamos un dron. Hay que tener en cuenta que estos, cuando se muestre esta carta, durante el timing de la preparación del escenario, se hace antes de nosotros robar nuestra mano inicial. Es decir, nosotros colocamos el villano, colocamos los planes y resolvémoslos cuando se muestre esta carta. Al resolver esto, nosotros tenemos nuestro mazo barajado y la primera carta ya es un dron. Y a partir de ahí, ya después podremos hacer nuestro robo de mano inicial, nuestro mulligan, etc. Pero la primera carta del mazo va a ser un dron, sea la que sea. Y recordamos, un umbral ridículo. Además, en la etapa 1 de Ultron, tenemos que elegir después de que haga un ataque entre poner amenaza o sacar un dron. Pues teniendo en cuenta el ridículo umbral que tenemos aquí, poner una de amenaza en la respuesta obligada de la etapa 1 de Ultron supone meter un 33% de todo el umbral de la capucha carmesí, del plan principal.
además del avance por el principio del turno, estamos hablando que solo con una más de amenaza ya cerraría la primera etapa del plan principal. Es un plan extremadamente reducido y muy fácil para que pase a su etapa 2A. La etapa 2A, que tiene, cuando se muestre esta carta, cada jugador pone en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada a él como un esbirro dron. Seguimos llenándonos de drones. En el momento en que cerremos el plan principal, entramos al segundo y nos va a sacar un nuevo dron. Y ahora ya por lo menos tenemos 10 de umbral. Esto ya es un umbral bastante asumible, tenemos bastante colchón aquí. Además va a empezar vacío, va a avanzar de uno en uno, pero ahora tenemos una respuesta obligada. Después de que se coloque amenaza sobre esta carta durante el paso 1 de la fase del villano, cada jugador debe elegir entre colocar 2 de amenaza sobre esta carta o bien poner en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada a él como un esbirro dron. Bueno, pues esto en combinación con la etapa 1 de Ultron, estamos hablando de que vamos a tener que elegir, por un lado, en el paso 1 de la fase del villano, entre poner 2 de amenaza, aparte de la que ya ha puesto por el avance del comienzo de la fase del villano, o sacar un dron. Y luego, tras el ataque de Ultron, una más de amenaza o sacar un dron. Es decir, 2 drones, 3 de amenaza o un dron y 2 de amenaza o un dron y una de amenaza. Evidentemente, si vamos a elegir entre, en un caso, en una de las respuestas, poner un dron y en otra de las respuestas poner amenaza, pues vamos a ser un poquito ágiles y vamos a elegir poner amenaza por la respuesta de Ultron y sacar dron por la respuesta del plan principal, porque aquí tenemos que poner 2 de amenaza y aquí una, y sin embargo en ambas es un dron, así que evidentemente siempre va a ser mejor poner solo una de amenaza que poner 2. Y si ya nos cierra este segundo plan principal, que nos va a estar metiendo mucha presión, ya sea de amenaza o ya sea por más drones, y esa es la sinergia que hace la segunda etapa del plan principal con la etapa 1, pero con la etapa 2 tenemos que cada dron que tengamos enfrentados le va a dar más ataque a Ultron. Por lo tanto, ese dron va a suponer su propio ataque, además de una más de ataque al propio Ultron. Lo cual seguimos aumentando la presión que nos pone el ataque al NORAD en la segunda etapa del plan principal. Y en cuanto a la etapa 3, esto va a afectar en que vamos a tener un impedimento más delante para poder pegarle a Ultron para derrotarlo finalmente, y además estamos hablando de que en la etapa 3 los drones ya no tienen una de ataque y una de vida, sino que tienen 2 de ataque y 2 de vida. Por lo tanto, nos va a hacer más daño en su ataque y nos va a costar más derrotarlo. Y si finalmente nos cierra la segunda etapa del plan principal, nos queda una tercera. Tenemos una tercera etapa, que es la cuenta atrás para el olvido. Cuando se muestre esta carta, cada jugador pone en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada a él como un esbirro dron. Bueno, pues esto ya es lo habitual, tanto en la etapa 1 como en la etapa 2. Cada vez que avanzamos el plan principal, nos saca un nuevo dron. Y si le damos la vuelta, el umbral se ha vuelto a reducir, ahora lo tenemos en 5, comienza también vacío, avanza de uno en uno, pero cuidado con eso, porque dice no puede quitarse amenaza de este plan. Esto ya sí que es una carrera. Si llegamos a la tercera etapa del plan principal, solo hay una opción: pegar a Ultron para intentar derrotarlo, porque efectivamente es una cuenta atrás para el olvido. No vamos a poder quitar amenaza. No dice que no podamos intervenir, no podemos quitar. Si tenemos alguna mejora, alguna capacidad, cualquier situación en la que diga quita amenaza pero no sea intervención, tampoco podemos utilizarlo. Lo único que sí que podríamos hacer es utilizar estas cartas, sobre todo en justicia, que lo que hacen es impedir que se ponga amenaza. Sí que podemos impedir que se ponga amenaza, ya sea con un contraespionaje o similares, pero una vez que se haya puesto una ficha de amenaza en este plan principal, nunca más va a salir de ahí. Y antes hemos visto en la etapa 3 de Ultron que dice que cuando se muestre esta carta busca el plan secundario, la directriz Ultron. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste, porque es efectivamente un plan secundario que entra con 2 de amenaza con jugador, que tiene un icono de riesgo, y cuando se muestre esta carta, el jugador inicial pone en juego las 2 primeras cartas de su mazo boca abajo y enfrentadas a él como esbirros dron. Estamos hablando de que en el momento en el que pasamos a la etapa 3, que no podemos atacar a Ultron, si tenemos algún dron delante, nos va a sacar este plan secundario
y nos va a traer 2 esbirros dron, es decir, vamos a tener que derrotar a 2 esbirros antes de poder siquiera hacer daño a Ultron. Y ojo, porque no es que no podamos atacar a Ultron, es que no puede sufrir daño. Si por ejemplo se nos ocurre una estrategia de decir, bueno, pues tenemos 2 esbirros delante, no podemos atacar a Ultron, le atacamos con brutalidad al esbirro dron y le vamos haciendo daño a Ultron con el daño sobrante. No, porque con el primer esbirro dron no podríamos hacerle daño, no puede sufrir daño. No hay ninguna fuente de daño que le pueda afectar a Ultron, tampoco si nos ataca y tenemos represalia. Nada, cero de daño puede sufrir Ultron mientras haya al menos un dron delante nuestro. Y aparte de la directriz de Ultron, tenemos otro plan secundario que es la fábrica de drones. Este tiene 4 de amenaza, un icono de aceleración y cuando se muestre esta carta, cada jugador pone en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada a él como un esbirro dron. Y colocamos una de amenaza sobre esta carta por cada esbirro dron que haya en juego. Es decir, este 4-4 tiene porque va a ser 4 mínimo más 1 por jugador. Si no hay ningún dron en juego, este plan secundario nos va a sacar 1 por jugador, por lo tanto va a entrar una más de amenaza por jugador, y si además hubiera más drones delante de antes de sacar este plan secundario, pues más amenaza que entraría sobre la fábrica de drones. La fábrica de drones que nos da un icono de aceleración que sobre todo en esta primera etapa del plan principal, ese icono de aceleración puede suponer el pase a la segunda etapa de forma prácticamente inmediata, porque con este umbral de 3, un icono de aceleración más el avance inicial, ya cualquier mínima amenaza que pueda entrar nos lo va a cerrar, aunque estuviera vacío al principio del turno del villano. Y tenemos otro plan secundario que es la IA invasiva. Este va a empezar con 3 de amenaza por jugador, va a tener también un icono de riesgo y cuando se muestre esta carta, cada jugador descarta las 3 primeras cartas de su mazo. Antes hemos comentado que la mecánica de los drones va a provocar que nos vaya a volar nuestro propio mazo. Nuestro propio mazo va a estar ciclando muy rápido y aparte nos va a quitar la oportunidad de jugar nuestras mejoras o nuestros apoyos que van a facilitar nuestra mecánica para intentar derrotar a Ultron. Y este plan secundario, aunque no nos ponga drones delante, sí que nos va a quitar cartas de nuestro mazo que va a ayudar a nuestro ralentizamiento en el montaje de la mesa. Vamos a seguir viendo las cartas de encuentro de Ultron y tenemos a un esbirro, que es el dron avanzado de Ultron, con 1 de planificación, con 1 de ataque, con 4 de vida, con guardia, con el rasgo dron, que esto es importante porque ahora vamos a profundizar más en ello, y además tiene una interrupción obligada que dice que cuando el dron avanzado de Ultron sea derrotado, el jugador al que estaba enfrentado pone en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada a él como un esbirro dron. Es decir, nosotros tenemos al esbirro dron enfrentado, lo derrotamos, se va al descarte del mazo de encuentros y automáticamente nos saca un nuevo esbirro dron de nuestro mazo. Y vamos a profundizar, como hemos dicho hace 30 segundos, ¿qué pasa con este rasgo dron? Pues pasa que cuando aquí dice, en el caso del ataque de Ultron en la etapa 2, hasta el final de este ataque, Ultron recibe +1 de ataque por cada esbirro dron que esté enfrentado a ti. Esto es un esbirro dron, por lo tanto este esbirro, si está enfrentado a nosotros, también le va a dar +1 de ataque a Ultron. Y cuando aquí dice cada esbirro dron recibe +1 de ataque y +1 de vida, Ultron no puede sufrir daño mientras haya en juego un esbirro dron, pues este también recibe +1 de ataque, también recibe +1 de vida, es decir, se pondría con 1 de planificación, 2 de ataque y 5 de vida, y también estaría bloqueando la capacidad de hacer daño a Ultron en su etapa 3. A ver, tiene guardia, y ese guardia ya va a impedir que ataquemos a Ultron, pero como hemos hablado hace un momento con la brutalidad, la guardia siempre nos va a servir para atacar al esbirro y con el daño sobrante, con la brutalidad, hacerle daño a Ultron, pero en este caso tampoco serviría porque tenemos un dron delante y no le podemos hacer daño, y el daño de la brutalidad es simultáneo al daño que se hace al esbirro, por lo tanto no serviría para hacerle daño a Ultron en su etapa 3. Y por cierto, tenemos 3 copias de este dron avanzado de Ultron. Además de ese esbirro, vamos a tener un accesorio que son los drones mejorados. Vincula esta carta al entorno drones de Ultron, la tenemos que vincular aquí. Cada esbirro dron que esté boca abajo recibe +1 de ataque y +1 de vida.
Cuidado, porque aquí dice cada esbirro dron que esté boca abajo. Es decir, si tuviéramos el dron avanzado de Ultron, no está boca abajo. Por lo tanto, no recibe ni +1 de ataque ni +1 de vida. Tan solo serían nuestras cartas que están boca abajo enfrentadas a nosotros como esbirros dron. Entonces ya no atacarían de 1 y tendrían 1 de vida, sino que tendrían +1 de ataque y +1 de vida. Y tiene una acción de héroe que dice gasta recursos de energía mental y físico, descarta esta carta. Y tenemos 2 copias, por lo tanto se podría dar el caso de que se pusieran las 2 en juego. Y cuidado con esto, porque si llegan a estar las 2 en juego vinculadas a los drones de Ultron, estaríamos hablando de que cada esbirro dron que esté boca abajo recibiría +2 de ataque y +2 de vida. Tendrían 3 de ataque, que eso para un esbirro es ya bastante gordo, y 3 de vida, que para un esbirro no es bastante gordo, pero para que se nos llene de drones es bastante peligroso. Este accesorio, si nos sale, hay que intentar quitarlo de inmediato. Y tenemos otro accesorio que este sí que se vincula a Ultron, que es el transmisor de programa. Le va a dar +1 de planificación y tiene una respuesta obligada. Después de que Ultron ejecute el plan, coloca una de amenaza sobre cada plan secundario. Y acción de héroe, agota a tu héroe y gasta 2 recursos mentales. Descarta esta carta. Bueno, pues en el caso de que tengamos que cambiarnos a alter ego, la planificación, sobre todo con este plan principal, en realidad es prácticamente imposible que si nos vamos a alter ego no cierre este primer plan, porque tendría que sacar simplemente, tendría que estar vacío y sacar 0 aumentos, pero ya si tuviera este accesorio directamente nos podemos olvidar porque lo ha cerrado. Este plan lo damos por perdido y ya nos vamos a la segunda etapa del plan principal. Y además es de estos accesorios incómodos que no solo hay que pagar recursos para quitarlos, sino que encima nos tenemos que agotar. Es decir, ya si nos hemos defendido nos olvidamos y ese turno nos olvidamos de atacar o intervenir con nuestra acción básica. Y si tenemos algún plan secundario en juego, pues más inconvenientes porque los va a estar aumentando la amenaza que tenemos sobre ellos. Y ya nos quedan las perfidias. En cuanto a las perfidias tenemos la eficacia androide. Cuando se muestre esta carta, cada jugador pone en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada a él como un esbirro dron. Pues vamos a tener 3 copias de este y vamos a tener más mecánicas en las que nos van a estar poniendo drones delante, en este caso a cada jugador. Vamos a tener la secuencia de reparación con 2 copias. Y cuando se muestre esta carta, Ultron se cura 2 de daño por cada esbirro dron que esté enfrentado a ti. Si no se cura daño de este modo, esta carta gana oleada. Bueno, pues vamos a curar a Ultron, por lo tanto, con toda la vida que tiene, nos va a costar más derrotarlo. Tenemos también la cólera de Ultron con 2 copias también, que tenemos cuando se muestre esta carta como alter ego, Ultron ejecuta el plan y descarta tantas cartas de la parte superior de tu mazo como la cantidad de amenaza que se coloque de este modo. Y si estamos como héroe, Ultron te ataca, descarta tantas cartas de la parte superior de tu mazo como la cantidad de daño que inflija este ataque. Pues una activación extra para Ultron, con lo que supone activar su respuesta en la etapa 1, su interrupción en la etapa 2, siempre que estemos como héroe, porque como alter ego en su planificación no tiene ni respuesta ni interrupción, y además nos va a seguir quitando cartas de nuestro mazo, con lo cual nos va a ralentizar nuestro montaje de mesa. Y la última perfidia con que nos encontramos es el ejército robótico, también con 2 copias. Cuando se muestre esta carta, cada esbirro dron que esté enfrentado a tu héroe ataca. Si no se efectúa ningún ataque de este modo, pone en juego la primera carta de tu mazo boca abajo y enfrentada a ti como un esbirro dron. De este modo vemos que el escenario de Ultron se basa en los esbirros dron, en quitarnos cartas de nuestro mazo, ponerlas como esbirros drones, que estos esbirros drones potencien al propio Ultron, ya sea aumentándole el ataque en la etapa 2 o impidiendo que le podamos hacer daño a Ultron en la etapa 3, además de las propias activaciones de los propios drones, que siempre van a ser un incordio, y el quitarnos cartas de nuestro propio mazo para el montaje de mesa al principio y para conseguir a nuestros eventos después. Además, vamos a contar con que los planes principales son bastante incordiantes. El primero va a tener un umbral muy escaso, es el más tranquilo en realidad, pero
tiene un umbral reducido, un umbral prácticamente ridículo, con lo cual es muy probable que quizás, salvo que estemos jugando con justicia, pasemos a la segunda etapa de forma bastante temprana. Y en esta segunda etapa nos va a meter muchísima presión, ya sea porque o bien va a aumentar el plan bastante en cada turno o nos va a estar metiendo drones, con lo cual nos va a estar quitando cartas de nuestro mazo y las propias activaciones de los drones o incluso el bloqueo que provoca en la tercera etapa. Y si llegamos a la tercera etapa del plan principal y no estamos ya a punto de derrotar a Ultron, hemos perdido la partida, porque en esta cuenta atrás tenemos que derrotar a Ultron sí o sí, porque no hay forma absoluta de quitar amenaza de la tercera etapa. Y vamos a ver el conjunto de encuentros que nos recomienda el propio escenario para incluir en la partida, y es Civiles en Peligro. Civiles en Peligro, que es un conjunto modular que, aunque no es de los conjuntos modulares más complicados que podemos encontrar en el juego, sobre todo según ha ido avanzando el mismo, es bastante incordio, porque bueno, tenemos por un lado el plan secundario, Civiles en Peligro, 3 de amenaza. Cuando se muestre esta carta, cada jugador elige entre colocar 2 de amenaza sobre esta carta o bien infligir 3 de daño a su héroe. Pues ya van a ser o 5 de amenaza, ojo, cada jugador lo elige, o sea, 5, 7, 9 o incluso 11 de amenaza en este plan, o daño a nuestros héroes. Y tiene un icono de crisis, que sobre todo en la etapa 1 del plan principal puede suponer el cierre inmediato del mismo, porque si no podemos ir limpiando esa poca amenaza que va entrando por quitar el plan de Civiles en Peligro, pues nos lo va a acabar cerrando. En la segunda etapa todavía tiene un salve, y en la tercera en realidad pues nos da más igual, porque Crisis no nos permite quitar amenaza del plan principal y el propio plan impide que se quite amenaza del mismo, así que nos daría igual, salvo en la primera etapa del plan. Vamos a tener también 2 accesorios. Tenemos la armadura de Vibranium. Vincula esta carta al villano, respuesta obligada. Después de que el villano sufra daño, dale una carta de estado duro. Este es bastante incordio porque daño duro, daño duro, daño duro. Vamos a tener que estar haciendo todo el rato 2 ataques o 2 fuentes de daño para conseguir hacerle daño. Y además, acción de héroe. Agota tu héroe y gasta 2 recursos físicos para descartarla. Otro accesorio que nos obliga a agotarnos para poder quitarlo. Ya no solo tenemos que gastar los recursos, sino además agotarnos. Es una doble anulación, porque no vamos a poder ni activarnos nosotros ni jugar algunas de nuestras cartas. Y el otro accesorio, los rayos de fuerza +1 de ataque, con ya el ataque importante que viene a tener Ultron. Y el villano gana represalia 1. Acción de héroe. Agota a tu héroe y gasta 2 recursos de energía para descartarla. Sigue anulándolos doblemente para poder quitar este accesorio. Y además, la represalia a mí por norma general, sobre todo al principio de la partida, no me afecta mucho, porque es el momento de montar mesa y controlar los planes y los esbirros que van saliendo. Pero el +1 de ataque sí es peligroso, porque ya te está atacando de 1 más cada turno, entonces sí que conviene ir quitándolo cuanto antes. Y luego tenemos una de las cartas que más odio del juego, y es la descarga fulminante. Cuando se muestre esta carta, inflige 1 de daño a cada personaje amigo, pero es que si sale como aumento, la capacidad dice inflige 1 de daño a cada personaje que controles. Esto es un mataliados, esto es una ametralladora contra los aliados. La vida de los aliados, lo he dicho muchas veces en el canal, es oro. Y si tenemos a los típicos aliados que vamos aprovechando sus activaciones y a lo mejor les queda todavía 1 de vida, te los derrota. Si vas a utilizar el poder de la amistad con un aliado al que le queda tan solo 1 de vida, te sale esta capacidad de aumento, inflige 1 de daño a cada personaje que controles. La capacidad de aumento se resuelve de forma inmediata, por lo tanto, derrotaría a ese aliado con el que te estás defendiendo. Y al no haber ya aliado que defienda, el ataque pasa a ser no defendido y te estás comiendo el ataque entero. Si tu estrategia consistía en un ataque gordo porque tenemos muchos drones en etapa 2 a lo mejor, o en la propia etapa 3 que ya tiene 4 de ataque, y defenderte con el aliado para que absorba todo el daño, esta carta puede suponer la derrota inmediata. Y tenemos 2 copias a falta de 1. Y una vez visto el escenario de Ultron y el conjunto modular que recomiendan, vamos a ver, como en cada escenario,
¿qué tal le sienta el guantelete a Ultron? Pues tenemos el propio guantelete que le da +1 de planificación y +1 de ataque, y ya sabemos que +1 de planificación con el plan reducido sobre todo en la primera etapa, y ya no hablamos de la etapa 3 en la que directamente no podemos cambiar alter ego, es un destrozo, y además le suma +1 al ataque, y ya vemos que ataca bastante duro, por lo tanto peor todavía. Y en cuanto a las gemas, vamos a ver cómo afecta cada gema al escenario. Tenemos la gema de la realidad. La gema de la realidad es la que nos obliga a descartar un aliado, una mejora o un apoyo. Por norma general, esta gema afecta más al héroe que al propio escenario. Si es un héroe que depende mucho de algunas mejoras, de montar la mesa, le va a afectar más. Y si juega más con eventos o con mejoras de las que entran y salen, pues quizá le afecte menos. Pero sí que tiene un añadido en este escenario, y es que ya hemos dicho que nos va a costar montar mesa porque nos va a estar quitando nuestras cartas del mazo para convertirlas en esbirros. Bueno, pues si encima conseguimos poner alguna mejora que nos ha costado poner y la gema de la realidad nos la quita, pues tenemos ahí un incordio extra. En cuanto a la gema del espacio, es la que nos trae un esbirro. Podemos recordar que tenía muy pocos esbirros, tiene tan solo 3 esbirros en el mazo, y aparte los esbirros dron, pero esos no va a estar en el mazo de encuentros. Por lo tanto, con solo estos 3 esbirros dentro del mazo de encuentros, es probable que la gema del espacio nos cicle el mazo de encuentros y nos meta más aceleración, con la complicación que eso supone, sobre todo en la primera y en la tercera etapa del plan principal. En cuanto a la gema del poder sabemos que es la que nos aturde, y al aturdirnos, pues posiblemente no podamos derrotar a los esbirros que tenemos delante y al villano, que al final es como se acaba derrotando el escenario. Eso sí, hay que tener en cuenta que si estamos utilizando cartas de daño en área, por norma general el daño en área no son cartas de ataque, entonces sí que podríamos hacer esa limpieza de drones pese a estar aturdidos. La gema de la mente es la que nos confunde, y al quedar confundidos no vamos a poder estar lidiando con el control del plan principal o de los planes secundarios si los hubiera. Entonces también puede ser un poquito incordiante. Y la gema del tiempo, aparte de quitarnos más cartas de nuestro mazo, al igual que nos está pasando con los drones, nos va a poner más amenaza en el plan. Recordamos, primera etapa del plan lo cierra prácticamente, tercera etapa del plan derrota al no poder quitar jamás de ahí. Y por último, la gema del alma. La gema del alma va a curar a Ultron, lo cual ya tiene cartas que le cura, o sea que le puede ayudar en esa curación, y además le da una carta de aumento extra que, teniendo en cuenta el potente ataque de Ultron, pues va a convertir esos ataques en más importantes. Y una vez visto su conjunto de encuentros recomendado y qué tal le sienta el guantelete, vamos a ver qué otros conjuntos modulares le pueden sentar bien a Ultron. Y vamos a ver primero unos conjuntos modulares que nos van a obligar a cambiar a alter ego. Si nos obligan a cambiar a alter ego, va a planificar, Ultron va a ejecutar el plan, con lo que supone en la etapa 1 del plan y en la etapa 3 del plan. Va a ser bastante complicado. Vamos a tener, por ejemplo, con los pies en la tierra, con el criminal de poca monta, que en realidad es simplemente un esbirro con 0 de planificación, con 1 de ataque y con 3 de vida, pero que tiene acción de alter ego. Gasta un recurso físico, inflige 3 de daño al criminal de poca monta, y si este esbirro es derrotado de este modo, elige entre robar una carta o quitar 3 de amenaza de un plan secundario. A ver, esta no nos obliga a ir al alter ego, pero sí que nos recompensa por ir al alter ego y nos puede dar la tentación, pero evidentemente podemos elegir no hacerlo y derrotarlo de forma habitual. Pero luego tenemos cabos sueltos. Cuando se muestre esta carta, busca tu obligación en el mazo de encuentros, en su pila de descartes, entre las cartas apartadas y entre las cartas que se han retirado de la partida, y luego muéstrala. Al mostrarla, si cambias a la identidad de tu alter ego, descarta una carta de tu mano al azar. Si tu obligación no se ha mostrado de este modo, esta carta gana oleada. La mayoría de obligaciones nos van a obligar de una forma u otra a cambiar a alter ego, y ese cambio a alter ego puede suponer una planificación en el plan principal. Tenemos también la obligación amigos y familiares. Mientras tengas adoptada tu identidad de héroe, el coste en recursos de todos los eventos que juegues se incrementa en 1. Este es el perjuicio que nos da, y para quitarlo tenemos acción de alter ego. Descarta una carta específica de superhéroe de tu mano y descarta esta obligación. Pues una obligación que nos va a obligar a cambiar alter ego o a estar pagando más por todos los eventos que queramos jugar. Y tenemos el plan secundario del voluntariado. No se puede intervenir contra este plan. Acción de alter ego, gasta 2 recursos de cualquier tipo
tipo quita tanta amenaza de este plan como la puntuación de recuperación de tu alter ego. Si tu superhéroe tiene el rasgo civil, roba una carta. Tiene un icono de aceleración y comienza con 3. Pues vamos a tener aceleración con lo que supone en el plan principal, tanto en la etapa 1 como en la 3, y tenemos que ir al alter ego para poder quitarlo del juego. O utilizar algún tipo de carta que nos permita quitar amenazas sin intervenir. En ese caso, pues este plan secundario no nos va a ser tan perjudicial, ya que sí que lo vamos a poder quitar pese a seguir como héroe. Y vamos a tener también la perfidia, peligro o amenaza. Cuando se muestre esta carta puedes cambiar de identidad. Si tienes adoptada tu identidad de héroe, coloca 2 de amenaza sobre el plan principal. Si tienes adoptada la identidad de tu alter ego, no podrás cambiar de identidad durante tu próximo turno. Bueno, pues o nos pone amenaza y nos cierra el plan, o perdemos la partida en la etapa 3, o nos obliga a quedar de alter ego y no poder cambiar de nuevo a héroe. Por lo tanto, va a ejecutar el plan. Esta carta puede suponer el cierre de uno de los 2 planes, sí o sí, si nos sale. Y otro conjunto complicado que nos puede salir serían los gigantes de hielo. Los gigantes de hielo con Lao Fei, que es un esbirro muy potente que ya solo por sí mismo nos puede afectar bastante, con 2 de planificación, con 4 de ataque, con 6 de vida, con dureza, y después de que nos ataca y nos haga daño nos aturde. Evidentemente nunca es plato de buen gusto. También tenemos los gigantes de hielo con 2 copias, que son 1 de planificación, 3 de ataque, 4 de vida y dureza. Por lo tanto siguen siendo esbirros duros. Pero luego tenemos este plan secundario que impide que tanto héroes como aliados podamos prepararnos mediante efectos de cartas de jugador. Evidentemente sí que nos permite la preparación al finalizar la fase de jugadores. Eso sí que nos lo permitiría. Y además, cuando se muestre esta carta hay que agotar a todos los aliados que estén en juego y entra con 2 de amenaza por jugador. Pero sobre todo tenemos congelado. Esta es la carta complicada en este conjunto de encuentros, ya que nos va a impedir prepararnos. En este caso sí que va a ser de cualquier manera. Ni siquiera al finalizar la fase de jugadores y después de robar nuestra nueva mano vamos a poder prepararnos. Y para poder quitarla vamos a tener que hacer la acción de alter ego, gasta recursos de energía y físico para descartar esta carta. Y tenemos 2 copias, así que tenemos 2 posibilidades de que tengamos que ir al alter ego o no poder activarnos en el resto de la partida. Y por último nos encontramos con la encantadora, con su carta hechizado, en la que simplemente nos va a quitar el aliado con el coste más alto que haya en la mesa y lo va a convertir en un esbirro contra nosotros. La propia encantadora con 2 de planificación, con 1 de ataque, con 5 de vida, y cuando se muestre esta carta busca una copia de seducido en el mazo de encuentros en su pila de descartes y entre las cartas apartadas y vincúlala a tu superhéroe. Esta es la complicada porque nos trae seducido, que aquí la tenemos, y es la carta que nos va a impedir que hagamos ataques básicos ni jugar eventos de ataque. Y acción de alter ego, gasta recurso, energía y mental para descartarla. Y tenemos 2 copias, que en realidad son 3, porque la encantadora también nos va a traer el propio seducido. No vamos a poder atacar ni a los drones ni a Ultron y tenemos que ir al alter ego para gastar estos recursos y quitarnos las de encima y posiblemente volver a héroe y que nos salga alguna de las otras 2 copias y tengamos que volver a empezar. Todos estos conjuntos de encuentros van a jugar mucho con obligarnos a ir al alter ego para conseguir que cierren el primero o el tercer plan, con lo que suponga la presión del segundo o directamente la derrota. Hemos visto que Ultron en la etapa 1 tiene una respuesta obligada cuando ataca y en la etapa 2 tiene una interrupción obligada cuando ataca, y además en su etapa 3 tiene un ataque muy duro. Entonces, conjuntos de encuentros que hagan que Ultron se reactive nos va a causar bastantes problemas. Por ejemplo, nos puede afectar Maestro de Armas, que tiene varios accesorios, el cuchillo de combate que le da +1 de ataque y penetrante al villano y gasta recursos mental y físico para descartarla, el arma corta de Hydra que gana a distancia, le sigue dando +1 de ataque y hay que gastar mental y físico para descartarla, o la granada de conmoción que nos confunde si estamos como alter ego, nos aturde si estamos como héroe, con lo que supone el no poder derrotar esbirros y propia Ultron o quitar amenaza de los reducidos planes, y sobre todo Maestro de Armas, que como alter ego va a hacer que el villano ejecute el plan y si tiene algún arma, que vemos que tiene varias posibilidades, gane oleada o que nos vuelva a atacar
igual con oleada si tiene algún arma, y los ataques de Ultron sobre todo supone el lanzamiento de su respuesta, de su interrupción o simplemente el ataque importante que tiene en su etapa 3. Otro conjunto sería la fuerza simbiótica con el simbionte rabioso, con su guardia y patrulla. Son también esbirros sencillitos, casi tan sencillos como los propios drones. De hecho, en la etapa 3 de Ultron es igual que los drones, con una de planificación, 2 de ataque y 2 de vida. En este caso tendría también guardia y patrulla, y luego tendríamos la inteligencia inestable, que le va a dar al villano una carta de aumento extra boca abajo, es decir, ya tiene ataques importantes y además le añade una carta de aumento. O las tendencias violentas, que después de que el villano vinculado sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, dale una carta de aumento boca abajo. Si el ataque ha infligido al menos 3 de daño, podemos descartar esta carta. Vamos a tener cartas de aumento extras mínimo una, y tenemos que hacerle un buen ataque para poder quitarla. Tenemos el envuelto en telaraña, que nos va a anular 2 ataques. Primero nos anula y nos aturde, y luego el propio aturdido nos anula el segundo. Tenemos las armas improvisadas, que tenemos un icono de amplificación, con lo cual las cartas de aumento van a ser complicadas. Pero sobre todo tenemos el ataque en balanceo. Si estamos como héroe, el villano te ataca con una carta de aumento adicional para esta activación, y si estamos como alter ego nos obliga a cambiar a héroe y el villano nos ataca. Nos va a atacar sí o sí. Tenemos 2 copias y va a provocar que se lance la respuesta, la interrupción o simplemente el ataque gordo de Ultron en su etapa 3. Y por último, por supuesto, están los artilugios de Duende, con el plan secundario que provoca oleada en todos los accesorios tecnología, como puede ser las bombas de humo, que nos quita eventos de la mano, las bombas incendiarias, que nos hace daño indirecto adicional, o las bombas de impacto, que nos obliga a agotar una mejora y un apoyo que controlemos. Aparte de cada una, darle +1 de ataque al propio villano. Pero luego el planeador avanzado, que lo que provoca es que se active 2 veces. Imagínate que se activa 2 veces Ultron en su etapa 2, nos saca un dron, nos ataca de 3, nos saca otro dron y nos ataca de 4. Esto es criminal. Y el control remoto, que provoca un tercer ataque, o simplemente que se ponga en juego el planeador avanzado. Este conjunto de encuentros puede hacer que estos ataques de Ultron se multipliquen con todo el lanzamiento de sus interrupciones, respuestas y masacre hacia nosotros. Hemos visto que nos va a llenar de esbirros Ultron debido a todos los esbirros dron que nos va a sacar, y por eso los conjuntos de encuentros que se dediquen a potenciar esbirros los va a hacer más potentes y nos va a dificultar la partida, como por ejemplo el arsenal desvalijado, que aparte de incluirnos 2 guardias acorazados con 0 de planificación, 1 de ataque, 3 de vida, guardia y dureza, nos va a incluir la mochila propulsora, de forma que cuando vayamos a atacar a un esbirro va a reducir el daño que le hagamos según los iconos de aumento que descartemos del mazo de encuentros, o bien le va a dar 4 más de vida y represalia 2. Imagínate, un esbirro dron no es complicado, pero si ya no son 1 de vida sino 5 de vida y represalia 2, pues ahí sí que se hace más importante. O le da +3 de vida, +1 de ataque y brutalidad. Y de estas hay 2 copias, o +3 de ataque y daño indirecto. No podríamos defendernos ni siquiera con un esbirro. Potenciar a los esbirros dron con estos accesorios los puede hacer bastante más peligrosos de lo que pueden ser en principio. Y también tenemos un conjunto de encuentros que en realidad es complejo por sí mismo, porque estamos hablando de la silla del juicio final, con las mejoras biomecánicas que mejoran al esbirro, y lo vamos a tener que derrotar varias veces, porque cuando el esbirro vinculado vaya a ser derrotado, en vez de eso cúrale todo el daño y luego descarta esta carta. Pues si ya tenemos muchos drones, vamos a tener que derrotarlos varias veces, aunque estas 3 copias pueden hacer más daño con el propio MODOK, con 2 de planificación, 2 de ataque, 8 de vida y represalia 2, no 1 sino 2. Y además los 2 copias de la silla del juicio final, que cuando se muestre esta carta, si MODOK no está en juego, busca MODOK en el mazo de encuentros y en su pila de descartes y ponlo en juego enfrentado a ti, y luego baraja el mazo de encuentros. Evidentemente estos accesorios con los drones los pueden convertir en incordio, pero ya el propio MODOK va a ser más incordio todavía que los drones, y puede ayudar mucho a Ultron a ponernos barreras delante para que le podamos derrotar. Y por último vamos a ver un par de conjuntos modulares que lo que hacen es
aprovecharse de la cantidad de enemigos que tenemos en la mesa. Por ejemplo, el caos en las calles. Caos en las calles son 4 entornos y tenemos el primero, que serían almacenes portuarios, que dice que todos los personajes que estén en juego ganan tesón. Este no nos afecta mucho porque le daría tesón al villano. Que tengan tesón los esbirros dron no nos afecta porque nunca vamos a aturdir o a confundir a los esbirros dron, y sin embargo sí que nos da tesón a nosotros, con lo cual incluso puede ser beneficioso. Algo parecido puede pasar con los túneles del alcantarillado, ya que a cada personaje le da represalia 1, por lo tanto a los drones, como van a caer derrotados de un solo golpe, no nos va a aplicar la represalia. Sí se la va a dar Ultron, pero también nos la va a dar a nosotros, con lo cual incluso podríamos derrotar a los drones. Más peligroso empieza a ser el callejón trasero, porque le dan +1 de ataque a todos los personajes, es decir, los drones ya van a atacar mínimo de 2, aparte de si tienen alguna otra mejora o estamos ya en la etapa 3 de Ultron. Y el realmente peligroso es la guarida secreta, porque cada enemigo que esté en juego gana un icono de aceleración. Esto sí es peligroso. Esta carta puede ser un pierdepartidas con Ultron, porque si le da por tener a 3 drones en juego, ya tenemos 3 iconos extra de aceleración. Y luego sí, cada héroe y aliado ganamos +1 de intervención. Bueno, pero si ya con la aceleración nos ha cerrado los planes, ya nos da igual el resto de la partida. Y por último tenemos las tácticas de guerrilla, con la perfidia a diestro y siniestro, que nos va a poner amenaza por cada enemigo que haya en juego, es decir, si tenemos 2-3 drones más amenaza en el plan principal. El señuelo en tamaño real, que va a impedir que quitemos amenaza de los planes secundarios, y estos planes secundarios que va a hacer que cada enemigo reciba +1 de planificación y +1 de ataque. Ya los drones van a planificar de 2, que hasta entonces no habíamos visto nada que le mejorara la planificación, solo los mejoraba en el ataque, pero este plan ya sí que le va a mejorar la planificación. O cada enemigo gana un icono de aceleración, lo que hemos visto también con el entorno del caos en las calles. O cada enemigo gana un icono de riesgo. Ahora ya vamos a tener cartas de encuentro por doquier si tenemos la mesa llena de esbirros dron. Y estos son los conjuntos modulares que le pueden sentar bastante bien a Ultron. Unos de una manera, otros de otra. El escenario de Ultron se hace complejo por cómo nos hace volar nuestro mazo, por cómo nos llena de esbirros. La verdad es que es un escenario que mucha gente lo odia porque es un poquito estresante con su tensión. A mí sí que me gusta, me resulta entretenido. El caso es que os voy a pedir, como siempre, que en los comentarios me habléis de Ultron, qué os parece, si veis algún conjunto de encuentros que también le puede sentar muy bien y que yo he olvidado meter en el vídeo. Aquí nos despedimos. A más ver.